Excelente día para todo programador. Previamente vimos cómo migrar el modelado de un registro en el lenguaje de programación C++ con datos hardcodeados a su correspondiente clase dentro del paradigma de programación orientada a objetos. Especificamos atributos y también métodos que actúan sobre estos atributos. Seguimos manejando aquí datos hardcodeados al invocar a los métodos fija y a los métodos dame, se les invocó. Y también previamente tú cuentas con conocimiento de programación estructurada, estructuras de información. Conociste los registros con valores hardcodeados, entrada de datos que se manejaban con los registros, y también conociste detalles acerca de los identificadores de datos simples en C++, y hubo una amplia explicación acerca de los diferentes tipos de datos, enteros, reales, los tipos de datos de carácter y cadena, y cómo hacer la entrada de datos sin espacios, con espacios, el manejo del buffer de teclado. Todo ese conocimiento previo servirá para que ahora hablemos acerca de esto que ya comprendíamos en lenguaje C++ para un registro que manejábamos entrada de datos con y sin espacios en las cadenas, para poder abordar la terminología de la programación orientada a objetos y realizar también la entrada de datos para ingresar la información en estos atributos de la clase persona. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, dado ese background previo, aquí tenemos dos atributos. Solamente concebimos dos atributos de los originales, que eran nombre, edad, estatura y género, para hacer la vista de toda la clase fácil y completa a tus ojos. Aquí podríamos haber redactado los 4 atributos de la persona. Tú podrías redactar los 4 métodos fija, los 4 métodos dame, pero me interesa que veas a la especificación de la clase persona como un todo. Entonces, fíjate aquí la terminología. Vamos a hablar de terminología. Nombre y edad. Hemos citado que en la programación orientada a objetos se les denomina como atributos. De manera simple podemos referirnos a variables que están albergadas dentro de la especificación de una clase como atributos. Pero hablando más propiamente, se les denomina atributos pasivos. ¿Por qué pasivos? Pues porque no actúan, simplemente reciben datos. Y si son elementos en este paradigma que solamente sirven para guardar datos o saber qué datos tienen, o sea, las operaciones de lectura y escritura, entonces eso los vuelve pasivos. Ya hablaremos más acerca de lo pasivo y lo activo dentro de este paradigma de programación. Ahora, hablando del atributo edad, en el diseño anterior teníamos al atributo edad de tipo entero. Tú estarás consciente del rango de valores que se pueden representar con un tipo int de 4 bytes en memoria RAM. Entonces, teniendo esa conciencia, pues no es adecuado utilizar el tipo int, es más adecuado utilizar el tipo short. En este lenguaje de programación, el tipo short sirve para tener la representación de un entero en 2 bytes de memoria RAM. La edad de una persona no sería de millones como se permite con el tipo de dato int, con el short es más apropiado. Entonces, si en la especificación anterior te fijaste que el atributo era de tipo int y el fija edad recibía un entero y el método dame entregaba un entero, entonces al momento de cambiar la especificación de mi clase, hacerla más adecuada, que de hecho primero se concebiría el diseño antes de hacer la implementación, no estaríamos cambiando la implementación así
como se nos va ocurriendo, no deberíamos de hacer eso, pero para que tú logres comprender de lo que te hablo, pues necesitas conocimiento más profundo de ingeniería de software para comprender el diseñar una aplicación, el modelarla antes de programarla. Estamos aprendiendo las herramientas que finalmente nos llevarán a ese conocimiento. Entonces, si le hemos cambiado el tipo de dato de la edad de la persona al tipo short, entonces el método fija debe de cambiar su nombre a tipo, su tipificado lo debe de cambiar a tipo short. Edad X es el parámetro que recibe esta subrutina, y pues si la edad, el atributo que se modificaría es de tipo short, aquí habremos de recibir un tipo short. Y entonces aquí se hacen las validaciones y se asigna la información, ¿verdad? De eso platicamos. Si hablamos de un atributo dado, pues es factible contar con un método fija y un método dame. Y pues el método dame debe de tener el mismo tipo de dato que corresponda a la variable que se está resguardando, ¿sale? En inglés se los denomina setters a los métodos que escriben información, los métodos dedicados a escribir información en los atributos pasivos de un objeto dado, porque hemos creado un objeto aquí abajo, ¿verdad? Un objeto de nombre Lisa de tipo persona. Entonces, estos métodos setters, en inglés diría set name, set age, ¿sí? Serían los nombres que si lo programáramos en inglés, pues este sería name, este sería age, y entonces set name, set age. Así lo programarías si escribieras en inglés. Y los métodos dame son los métodos getters. Tú en español los podrías escribir como dame o dime, dame nombre, dime nombre. Los métodos fija, fija nombre, fija edad, observas. Entonces los métodos getters en inglés, tú dirías get name, tú dirías get age, tú dirías el nombre del atributo precedido por la acción que se está realizando. Así lo encontrarías en la literatura. Con respecto entonces a la terminología, ya hemos avanzado y aquí tenemos una modificación. Estamos concibiendo unas variables, nombre y edad, variables locales que van a ser argumentos a la hora de invocar a los métodos fija. Estas variables estoy hardcodeando la información en ellas, estoy guardando en ellas datos hardcodeados y entonces estoy invocando a Lisa, estoy diciendo, oye Lisa, fija tu nombre con este nombre. Y entonces le estamos entregando, la estamos bautizando como Lisa Hayes a este objeto que en el programa lo conocemos como Lisa, pero ya le estamos asignando información. Y luego le digo a Lisa, fija tu edad con este dato. Entonces entenderás que el contenido de esta variable nombre, ¿verdad?, se copia hacia este parámetro. Y el contenido de este parámetro simplemente se está trasladando hacia el atributo, se está copiando tal cual. Así como hicimos la validación en el fija edad, que el dato de la edad que yo recibiera lo podía validar antes de asignarlo al atributo, también podríamos meter una validación en el fija nombre, que no me dieran un nombre marciano como 1, 2, 3, que se llamara 1, 2, 3, se nombrara a esta persona 1, 2, 3, pues eso no sería adecuado, ¿sale? Para continuar con esto, estamos hablando de la terminología, tipos de datos adecuados y hardcodeados, acabamos de hablar de eso, y vamos a concluir con entrada de datos. La entrada de datos para una clase, para los atributos de una clase, jamás, si esta clase modela datos de la realidad, representa el modelo de datos de la realidad. Hemos platicado del modelo de datos en
curso de programación estructurada en Todo Programador, en el portal de Todo Programador y en el canal de Todo Programador. Aquí estamos modelando la realidad en la computadora. Es una persona con nombre y edad y podría tener los otros dos atributos. Te queda de encomienda que tú los programes, los otros dos atributos que teníamos en un principio, estatura y género, ¿sí? Estatura y género de una persona, pues que los coloques aquí y que le plasme sus métodos getters y setters que le hace falta. Entonces, si ya comprendimos la especificación de una clase, lo que te decía es que nunca de los nuncas, si esta clase está modelando información de la realidad, nunca deberías de programar en los métodos de la clase interacción con el usuario. Nunca deberías de escribir instrucciones como cout o cin dentro del ámbito de los métodos de estas clases. Si es que las clases modelan datos de la realidad, habrán clases, que ya te platicaré, dedicadas a interactuar con el usuario, a pedirle al usuario, oye, dame estos datos, ya lo verás. Pero si las clases que tú estás concibiendo son para modelar la realidad, los datos de la realidad en la computadora, entonces esas clases deben carecer de cualquier instrucción que interactúe con el usuario, que aquí estás interactuando con el usuario imprimiendo en la consola y aquí en esta instrucción estás interactuando con el usuario para escanear la edad. Esas interacciones con el usuario de momento las vamos a programar siempre fuera de una clase. De momento lo vamos a hacer siempre en main o en cualquier otra subrutina de este lenguaje, pero fuera del contexto de una clase. En el contexto de una clase, dígase llave que abre hasta donde llave que cierra. En este contexto, jamás de los jamases vas a poner instrucciones que interactúen con el usuario en ningún modo. Eso es conocimiento disciplinar de ingeniería de software. Ya cuando abordemos la ingeniería de software comprenderás muchas cosas más. Hay patrones de diseño, hay buenas prácticas y pues esta programación desde un principio hay que llevarla correctamente. Entonces, si ya teníamos variables que les podíamos asignar datos hardcodeados, pues podríamos realizar a continuación aquí la entrada de datos. Nosotros podemos pedirle el nombre del personaje o de la personaje. En este caso la dejé con la variable Lisa, ¿verdad? La dejé con este nombre. Y aquí si tú conoces del conocimiento de programación estructurada que puedes escanear sin espacios o con espacios las cadenas, el tipo string, eso es conocimiento previo que tú ya deberías de contar y está acá en el ámbito de programación estructurada, encontrar cómo manipular cadenas. Aquí en la introducción se maneja eso. Entonces, bien podríamos hacer una entrada de datos para la variable nombre con este operador, pero vamos a hacer la entrada de datos contemplando espacios con getLine. Le pedimos el nombre de tu personaje, le pedimos la edad de tu personaje y entonces le fijamos nombre y edad con datos que fueron recibidos del usuario, de interactuar con el usuario. Entonces lo guardo, lo compilo, lo corro. Aquí mi objeto se llama Lisa, y entonces aquí si yo le digo Lisa Case y le pongo 24 su edad en la caricatura, en este anime hermoso. Si sabes de cuál anime hablo, escribe ahí en comentarios. En fin, es divertido. Estoy planteando una pregunta divertida para interactuar en los comentarios, a ver si sabes. Entonces aquí estamos imprimiendo nombre y edad. Aquí están las instrucciones, ¿verdad? Aquí estamos haciendo la entrada de datos. Si te fijas, le decimos al usuario, dame su nombre o dígame su nombre, dime su edad o dígame su edad, ¿verdad? Y entonces realizamos la entrada de datos del nombre,
¿verdad? Realizamos la entrada de datos de la edad, esto en el main, y ya que tenemos variables inicializadas, pues le decimos a Lisa que fije su nombre con tal nombre. Le decimos a Lisa que fije su edad en tal edad, y en algún momento posterior, en un programa muy grande, pero aquí lo estamos viendo en un programa pequeñito, le podemos pedir a nuestro objeto, Lisa, que nos dé su nombre y que nos dé su edad. ¿Sale? Entonces le dices a Lisa, oye Lisa, dame tu nombre, oye Lisa, dame tu edad. ¿Sí? Entonces Lisa te entrega su nombre, Lisa te entrega tu edad. Es como si tú fueras main, y que tú le hablaras a Lisa y que Lisa te hace caso, por decirlo de alguna manera. Lisa te hace caso en adoptar este nombre y esta edad, y luego Lisa, cuando le pides algo, le dices, pues dame tu nombre, dame tu edad, entonces te entrega esa información. Tú le pides amablemente y te entrega el objeto la información que tú le estás solicitando. Aquí, para finalizar con este diseño, voy a copiar, pegar esto de entrada de datos, nombres de identificadores. ¿Sí? Nombres de identificadores. Si lo estamos manejando ya con entrada de datos, ¿verdad? Aquí, pues llamarle o nombrarle Lisa, pues no es adecuado. Tú podrías refactorizar este nombre de Lisa y ponerle personaje o persona. Es un personaje de un anime. Entonces aquí personaje de tipo persona, ¿te fijas? Mi variable la nombro personaje porque son los datos de un personaje. ¿Sí? Aquí voy a eliminar esta línea. ¿Sí? Lo dejamos de esta manera. Y entonces esta es la entrada de datos, la que viene aquí a continuación. Y los cómputos sería esta parte. Cómputos es posterior a la entrada de datos, eso lo hemos platicado ampliamente en la programación estructurada. Entonces aquí realizamos la entrada de datos de usuario, luego realizamos los cómputos, que realmente no estamos haciendo operaciones matemáticas, estamos simplemente asignando información, pero en eso de asignar información, pues realmente aquí hay un cómputo, estás verificando una edad. Y con respecto a este identificador, pues lo guardamos, lo compilamos, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Y aquí dice nombre X para este nombre de identificador. Si el método se llama fijanombre, pues no va a recibir una pizza como parámetro, no va a recibir una edad como parámetro, no va a recibir un apellido como parámetro, va a recibir un nombre. Entonces podríamos dejar a este parámetro con este nombre en lugar de nombre X. ¿Sí? El ponerle nombre X es porque no se podían repetir los nombres de los parámetros con respecto a los nombres de los atributos. Tú intenta ponerle aquí que este se llame nombre y hacer esto, haz la prueba y verás de que tu objeto persona no recibe el nombre que tú le des de la consola. Tú intenta hacer esto y verás que no jala, no funciona. Pero le podemos poner un nombre diferente que sea n de nombre, pues es fija nombre. Va a recibir un nombre, no va a recibir un apellido ni una dirección, no va a recibir ningún otro dato que no sea un nombre, se supone, ¿verdad? El programador que utilice este programa a esta especificación de persona a la hora de que le invoque métodos al personaje, pues no le va a pasar algo que no sea un nombre, porque el método tiene ese nombre, fija nombre. ¿Sí? No le vas a pasar algo que no sea una edad. Entonces, si no le vas a pasar algo que no sea una edad, pues simplemente una letra E. Y como es un contexto muy pequeñito lo que estamos manejando aquí, pues puedes tener identificadores de una sola letra cuando el ámbito que tú estás revisando, pues tiene poco alcance y ni modo de que no sepas de qué se trata la E. Hemos hablado mucho acerca de los nombres claros y significativos. Los nombres claros y significativos aquí en identificadores de datos simples en programación estructurada. Hemos hablado del porqué de los
nombres elegibles de identificadores. Lo hemos platicado en C y en Java y te he dado una explicación bastante jugosa en estos videos de por qué hay que darle nombres claros y significativos a los identificadores de variables, de constantes. Y pues como este contexto es muy pequeñito, realmente no necesitas nombres así tan claros y específicos. No los necesitas, podrías dejarlo así, es una opción y no hay problema en un ámbito muy pequeño. ¿Sale? Lo compilamos y lo corremos y revisamos aquí la especificación, ¿verdad?, de la clase, que lo tuvimos aquí con nombre de personaje. Vamos a poner a su pareja Rick Hunter y vamos a poner la edad de Rick en la caricatura, la edad curiosa que tenía aquí al inicio de la caricatura. Y pues tenemos esta situación para nuestra especificación de un personaje de tipo persona, hacer entrada de datos y la terminología que ya está abordada. Yo te agradezco estar allí. Si este contenido es de valor, suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.